¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de La Vanguardia. Hoy hablaremos de la perspectiva de género, del enfoque de género en cualquier proyecto de cooperación y ayuda internacional. Antes de presentaros a los y las ponentes, os quiero enseñar esta imagen, tanto para el público que estáis aquí, como para los ponentes, como para quienes nos estáis siguiendo desde vuestras casas. Imaginaos a una niña cualquiera de unos 7 años que vive en un poblado muy pobre de, pongamos por ejemplo, una zona deprimida de América Latina o del Caribe. La llamaremos, por ejemplo, Amani. Si no cambian las cosas, Amani nunca aprenderá a leer y a escribir, como los 15 millones de niñas que no van a la escuela en los países más pobres. Los niños son 10 millones, las niñas 15. Esto lo dice el informe ONU Mujeres. Si no cambian las cosas, Amani seguirá teniendo hasta 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no disponer de alimentos que los niños de su edad. Si no cambian las cosas, podría experimentar violencia física o sexual y haberse casado antes de cumplir los 18 años de edad. Y si no cambian las cosas, podría morir durante el embarazo o el parto, igual que otras 300.000 mujeres que mueren por esto cada año. Son datos aterradores, son solo unos datos, hay muchos más datos, hablaremos de ellos y hablaremos de cómo minimizar esta situación. Vamos a dar paso a las presentaciones. Estamos con Cristina Ruiz, ella es gerente de energía de Acciona ORG. Buenos días, Cristina. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Elizabeth Prado, ¿qué tal? directora de Comunicación y Empoderamiento de la Mujer de la Fundación Microfinanzas BBVA en Panamá. Bienvenida. Gracias. José María Vera, director ejecutivo de UNICEF. Buenos días, un gusto. Buenos días. Marta Pajarín, Buenos días. investigadora asociada de la Unidad de Género de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida. Gracias. Y por último, Vega Díez, directora de Cooperación Internacional de CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Buenos días. Buenos días. Bueno, os leía unos datos aterradores, como he dicho. Hay muchos más. Si tuvierais que darme el dato, vamos a ponernos en la parte pesimista. El peor dato, sobre todo quienes estáis trabajando sobre el terreno. ¿Quién quiere empezar a decirme datos pesimistas? Luego iremos a la parte optimista. Bueno, yo tengo unos datos bastante terribles, la verdad, muy en la línea de lo que tú has comentado, pero también mensajes, ¿no? Mensajes de que la desigualdad de género está presente en todos sitios, ¿no? O sea, no es un tema solo de los lugares más pobres o más vulnerables, la desigualdad de género persiste en todos los países y eso limita el progreso. O sea, no es la pobreza, no es lo que marca la desigualdad, sino que la desigualdad dirige también esa pobreza en los países, aquellos lugares donde las mujeres tienen menos derechos y sus libertades están más limitadas, son también los países más pobres y con más conflicto, ¿no? Además, la desigualdad es que afecta a mujeres y a niñas en todas las vertientes, afecta en la educación, como tú decías, afecta en las horas de trabajo no remunerado. En Suecia 1,3 veces más en el caso de las mujeres y en India un 7, es decir, nos afecta en todos los aspectos y en todos los lugares. Solo tenemos una representación del 28% en cargos directivos, hay un 18% más de pobreza en mujeres en Latinoamérica que en el caso de los hombres, 1 de cada 5 se casa antes de cumplir los 18 y 2/3 partes de las personas analfabetas son mujeres, es decir, nos afecta en todas las vertientes. Y si ya nos vamos a la base de la pirámide que comentabas tú, ¿no? En esas sociedades más pobres, más vulnerables, que es donde bueno, pues nosotros, la Fundación Acciona.org, trabajamos, vemos que esa desigualdad se agrava, ¿no? El no tener acceso a servicios básicos, a la electricidad, al agua potable, al saneamiento seguro, hace que las desigualdades que sufren las mujeres pues sean mucho mayores, ¿no?
No sé si, por ejemplo, Marta Pajarín, tú que estás sobre el terreno en Argelia, en campamentos de población refugiada saharaui, en El Salvador, en Perú. Tú que has estado allí, datos negativos que hayas visto que nos puedas decir para hacernos la fotografía más allá de la que os he enseñado yo, la real. Pues bien, a la hora de plantear esta pregunta, ¿no? de cómo responderla, más que datos concretos que Cristina nos ha comentado, ¿no? Cifras, ¿no? muy esclarecedoras, pensaba la importancia de hablar sobre tendencias. También lo ha mencionado Cristina, desigualdad hay en todos los países, no solo cuando hablábamos, se ha roto esta visión de países empobrecidos, países más ricos, cada vez, ¿no? El mundo es más desigual. Y cada vez hay más desigualdades dentro de los países, y esto es importante también reconocerlo. Dentro de esta desigualdad, ¿no? Cómo encontramos poblaciones ampliamente discriminadas en cuanto a ciudadanía, derechos laborales, el género es un factor fundamental, ¿no? Entonces, me gustaría que viéramos también lo que pasa dentro de nuestros países, porque cada vez más es donde es interesante que pongamos el foco. Y luego también otra línea de tendencia que creo que también es importante por el mundo en el que estamos es el incremento de las violencias y de los conflictos armados. Yo creo que un dato muy relevante es el incremento de la población que ha tenido que desplazarse, población desplazada forzosa por motivos de conflictos armados, vulneraciones de derechos, persecución. Comentaba ACNUR en un último informe que ha realizado que en los últimos 10 años se ha triplicado el número de personas que han tenido que desplazarse con estas características. Y si nos ponemos ya, ¿no? Comentabas en la pirámide, ¿y aquí qué ocurre con las mujeres? ¿No? Pues las mujeres se ven obligadas a desplazarse forzosamente, por supuesto, por temas de violencia, y aquí actualmente hay una problemática fundamental que es el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que se calcula que casi 1 millón de mujeres y niñas son traficadas cada año. Es una nueva problemática que está ganando muchísima fuerza y que afecta, implica una vulneración de derechos muy grave, ¿no? para las mujeres, pero también son las mujeres las que emigran, las mujeres las que hablaba Cristina también, ¿no? de cómo se reparten las tareas de cuidado y de reproducción, que por supuesto recae sobre las mujeres, pero también muchas mujeres en muchos contextos se ven obligadas a dejar a sus familias para poder venir a países del norte a cubrir esa crisis de cuidados, ¿no? que tenemos también en nuestras sociedades. Entonces me gustaba plantearlo en esta visión, que hiciéramos un puente entre lo que ocurre en estos países y de lo que ocurre aquí en el norte, porque también aquí hay problemáticas sobre desigualdad, ¿no? Y que con un impacto de género muy importante, que es necesario que desde la cooperación también le demos cabida. Elizabeth, ibas asintiendo todo el rato, no sé si quieres añadir. Sí, ahí pues en nuestro caso, por parte de la Fundación Microfinanzas BBVA, sí quería contarle un poquito de la realidad que se vive en América Latina. Nosotros atendemos a 1,5 millones de mujeres, y ahí en nuestros datos de informes de desempeño social, los datos de medición, algo que procuramos hacer es siempre conocer cuál es la realidad de cada una de ellas y cuáles son las necesidades que tienen, tanto en sus hogares como en sus negocios, porque es importantísimo tener también esa mirada multidimensional. ¿Qué está sucediendo más allá de sus negocios? ¿Qué está sucediendo en el hogar? Si tienen agua, si tienen saneamiento, y los hallazgos pues son impresionantes. Nosotros hoy por hoy en 5 países de América Latina estamos atendiendo a 84% del total de las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es decir, que sus ingresos son inferiores a 3 veces la línea de pobreza en los países donde viven. Y si vamos más allá, tenemos que el 33% son mujeres que viven en pobreza o extrema pobreza. Sin embargo, pues quiero incorporar un dato positivo, y es que dentro de todos estos hallazgos, a pesar de su condición de vulnerabilidad y de todos los desafíos que enfrentan en su día a día para salir adelante con sus negocios y con sus familias, son las que tienen mejor comportamiento de pago, son las que invierten más del 90% de sus excedentes en sus negocios en bienestar para sus familias, en alimentación, en educación, en salud para sus hijos. Y ahí entonces vemos esa importancia, ¿no? de poner atención, de incorporar esa mirada de género a las mujeres que tanto lo necesitan y que, como bien lo comentaban por acá, incluso a veces llevan esa carga de cuidados 2 y 3 veces más que los hombres. En América Latina, por ejemplo, vemos que por cada 100 hombres hay 113 mujeres en pobreza.
Y hay una disparidad impresionante y que sin duda nos apremia a seguir trabajando iniciativas de manera cooperativa para poder reducir esas desigualdades de género. José María Vega, no sé si queréis añadir algún dato. Sí, quizá algún dato también en una forma tendencia, un poco siguiendo lo que Marta estaba diciendo, y comenzando por una mirada positiva o medianamente positiva. Ahora iba yo a la mirada positiva. Pero quizá sí. en el ámbito de datos merece la pena. O sea, hemos tenido un par de décadas hasta la crisis financiera del 8-10, donde los indicadores, y de una forma especial hablando como UNICEF, los indicadores infancia, han ido mejorando, no en todos los lugares, no de una forma desigual, pero hubo en general un avance y una mejoría en mortalidad infantil, y algunos de los de disparidad de género niño-niña también. En la crisis financiera hay una caída, hay un estancamiento posterior y hay un retroceso ahora. Ese retroceso habla tanto en las situaciones de conflicto y de desplazamiento, habla del impacto del clima, habla de la crisis de autoritarismos de una forma creciente que tiene directamente un vínculo con las inequidades de género, habla de las guerras y del efecto inflacionario, del COVID y lo que dejó de ese encerramiento que no se ha acabado aún y que incrementó todos los datos sobre violencia de género. Y el dato con el que me quedaría para hacer un poco ese contraste es el de mutilación genital femenina. 220 millones de mujeres hoy que viven con ese sufrimiento y con ese impacto. 4,3 millones de niñas en riesgo este año. Y sin embargo hay un 30% de probabilidad menos de que una niña sufra esa mutilación que hace 30 años antes. Eso es lo que nos abre. ¿Qué se ha hecho para que, incluso en circunstancias adversas, esa probabilidad se haya podido reducir? Y ahí es donde abre puerta a lo que hablaremos ahora, seguro, sobre programas. Antes de hablar de los datos positivos, Vega, ¿quieres añadir algún dato relevante que consideres negativo? Pues yo, bueno, estando de acuerdo con los enfoques y también con los datos ya compartidos, desde CERAI, que trabajamos como Centro de Agricultura y Rural, en el medio rural, sí que pondría de manifiesto que si bien en el 2020 había un porcentaje de un 53% de población rural en el mundo, en los años 2000, cerca de los años del 2020, un poco antes de la pandemia, los datos hablaban de un 43% de población rural, es decir, el éxodo rural es brutal, espeluznante hacia suburbios, porque no es personas que van a las ciudades, sino personas que van a hacinarse en zonas con ningún acceso a derechos básicos. Y también me parece muy relevante que hay 2/3 de la población rural son mujeres y niñas, y que en muchos sitios de la población rural, en los países empobrecidos donde trabajamos, estamos hablando de verdaderas lejanías a la ejecución de derechos. Hablamos de ablación, hablamos de, por supuesto, no poder ir a la escuela, hablamos del tsunami, de la epidemia de cambio climático que nos viene, que genera más pobreza aún en zonas rurales, en mujeres sin acceso a recursos, en familias que tienen que pasar un tiempo importante en conseguir sus medios de vida, el agua, etcétera. Casi todo eso recae en mujeres y niñas y, por tanto, son un verdadero enfoque de la vulnerabilidad de derechos, ¿no? Y especialmente en el mundo rural. Y bueno, pues quería poner de manifiesto también A día de hoy, las mujeres están por detrás de los hombres en todos los indicadores de desarrollo sostenible, lo sabéis. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, como bien sabéis, habla de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Hemos mejorado y mucho, pero estamos a 7 años de 2030 y lo que os decía, estamos por debajo de las mujeres en todos los indicadores. Datos positivos. Animad un poco la situación. ¿En qué hemos mejorado? ¿Quién quiere comenzar? Cristina. Bueno, como me miran a mí. Bueno, datos positivos. La verdad que los datos de los avances en los últimos años no son muy positivos. Algo se ha mejorado,
una de cada 4 mujeres se casa con menos de 18 años, antes era una de cada 5. Bueno, se ha mejorado un punto porcentual el número de mujeres que están en cargos de responsabilidad y ha bajado un 4% en los últimos 18 años, si no me equivoco, nada más la violencia que sufren mujeres por parte de sus parejas o exparejas desde el punto de vista de violencia física o sexual. Se ha mejorado un poco, ¿no? Pero bueno, estamos lejos sin ninguna duda. Pero creo que hay una buena perspectiva y es que el enfoque de género y ese ODS 5 se está incorporando a todos los demás ODS, ¿no? Se está empezando a trabajar de manera transversal, uniendo objetivos como no puede ser de otra manera, ¿no? Y eso hace que también las necesidades de mujeres y niñas se pongan encima de la mesa cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de todo lo que es relevante a nivel global para las sociedades, ¿no? Y otro punto creo que bastante positivo es que la sociedad nos estamos haciendo muy conscientes, ¿no? En los últimos años todos y todas empezamos a saber estos números, empezamos a trabajar por el cambio y eso nos influye, pues bueno, tanto a las personas individuales como pues organizaciones, administraciones, y creo que eso va a ser una buena palanca para el cambio. ¿Más datos positivos? Sí. Igual cojo uno que no es un dato porque no sé, y un poco sería también pregunta a quienes sois expertas en esto, si hay algún indicador sobre liderazgo femenino juvenil y liderazgo. Hasta donde sea UNICEF no lo tiene aún, pero si vamos por la vía cualitativa, aunque los datos sobre presencia de las mujeres en posiciones directivas, y si hablamos de los países frágiles en liderazgo comunitario, en liderazgo político, en liderazgo económico, son francamente bajos, si lo vemos en el liderazgo efectivo, en la capacidad de alzar voz, en el jalar de sus comunidades, en el formarse y luego formar, y luego pondré algunos ejemplos sobre algunos programas UNICEF, que están finalmente llevados por jóvenes mujeres, que son las que lo llevan adelante. Y esto es un cambio muy significativo de hace 20, 30 años atrás, de la situación de postración y de tener que trabajar a ser jalados por ese liderazgo femenino que en muchos niveles, que algunos lo estamos viéndolo en el ámbito público global, y hay más lideresas jóvenes que están empujando causas, pero que exactamente igual lo estamos viendo en muchos países frágiles, en muchos niveles comunitarios, de chicas jóvenes que dicen no, y que a poco que encuentran asideros, y esos asideros son de los que podríamos hablar ahora, cuáles son, y que es nuestra responsabilidad desde el ámbito cooperación, es el crear ese entorno habilitante para que los liderazgos que están ahí surjan con toda la fuerza que estamos viendo en Mali, Egipto, Etiopía o en tantos otros sitios, con unas dificultades fuertes, culturales, políticas, sociales, y que aún así salen adelante. Para mí ese es el dato absolutamente estimulante y lo he podido ver en sitios concretos y es donde está, digamos, una fuerte esperanza, ¿no? Marta, ¿quién estabas diciendo que sí todo el rato? Sí, ¿Podéis que Vega levantar quería... la mano? Si no, yo voy directa. Quien mueva la cabeza, yo voy directa. Pues ¿Vega? Yo quisiera añadir que para mí un poco es... la verdad, no soy muy optimista, creo que vienen épocas difíciles, pero sí que creo que efectivamente la toma de conciencia, que si bien aquí quizá es muy patente, ¿no? Se puede hablar ya, cosa que hace unos años no era tanto, ¿no? Abiertamente de que hay desigualdades, de que obviamente la cultura se ha generado, no hay que demonizar a nadie, pero se ha generado por la gente que tiene un espacio público, un espacio culto, un espacio, un acceso al servicio político, administrativo, etcétera, y que esa mirada era de hombres y que ahora se está pidiendo y construyendo una mirada más igualitaria en la que hay una paridad de opiniones y de funciones, y eso indudablemente es positivo, y creo que eso tiene una repercusión también en el mundo en general, desde por apariciones de Internet. Ojo que trabajamos en muchos sitios donde no hay Internet. Quiero decir, no quiero tener una visión ni eurocentrista, ni, en fin, urbanocentrista, pero sí que es cierto que hay más líderes locales, hay más acceso
a la información entre países donde antes no había capacidad de tener información, relevancia, de crear redes, etcétera. Nosotros en CERAI siempre trabajamos no transversalizando, intentando trabajar directamente con enfoque de género, y muchas veces trabajamos con gente joven que es dinámica, hombres y mujeres, pero en muchos casos mujeres, y sí que veo que en los últimos años hay más referentes, hay más capacidad el primer paso para destruir la desigualdad es ser consciente de la vulneración de derechos, ¿no? Y creo que esa parte informativa sí que está avanzando, y digamos que es también donde yo tengo un poco la esperanza, la sutil esperanza. Elizabeth. Sí, yo coincido un poco con los puntos que han tocado acá mis compañeros de panel sobre el tema de la concienciación. Ha avanzado muchísimo, cada vez se dan más espacios como este, donde podemos contar y explicar nuestras iniciativas y la importancia de poner un enfoque de género en todas las cosas que se impulsa, particularmente en América Latina. Este año nosotros a nivel de fundación, en conjunto con el Centro de Desarrollo de la OCDE, pudimos presentar en los 5 países donde tenemos presencia el índice de instituciones sociales y de género. Y allí pues hubo resultados bastante alentadores para nuestra región de América Latina y el Caribe. Se encontró de que en este 2023 hay más países dentro de los niveles bajos de discriminación. Este índice lo que mide son las leyes, las normas y las prácticas que se desarrollan a nivel país, y en la medición anterior solamente habían 3 países que tenían niveles bajos de discriminación. Este 2023 ese número se incrementó a 11 países, lo que pues es bastante positivo, y coincido que la parte de concienciación en conjunto con ese rol protagónico que están tomando cada vez las mujeres está incidiendo en que podamos avanzar como región, ¿no? Y claro, dentro de todo siempre hay retos, siempre hay desafíos, todavía hay que hacer mucho más porque hemos avanzado, pero no a los ritmos que nos gustaría. Pero pues algo que vemos en terreno es cómo esas mujeres se están empoderando, especialmente en el caso de Panamá. Hoy por hoy existe un plan de empoderamiento para las mujeres indígenas, algo que no existía a nivel regional. Se está trabajando en eso. De hecho, Microserfín, la entidad pues panameña de la Fundación Microfinanzas en este país, forma parte de ese grupo de trabajo para impulsar políticas, iniciativas y distintas acciones que impacten a la mujer indígena, ¿no? Entonces, tener ese panorama y cómo se está ya tomando acción dentro de pues, las cosas que históricamente adeudábamos a las mujeres, pues es bastante alentador para seguir avanzando hacia más igualdad de género. Marta. Sí, en la misma línea y recogiendo un poco lo que han comentado mis compañeras y mi compañero de mesa, también 2 tendencias. Una, que la lucha y el movimiento de mujeres por el reconocimiento de sus derechos es una fuerza democratizadora maravillosa, lo ha sido desde hace siglos, ¿no? Y actualmente está siendo un impulso fantástico, ¿no? Como comentaban, pongamos el ejemplo de Mahsa en Irán, ¿no? Esta chica adolescente que falleció por no llevar bien puesto el velo, ¿no? y que fue el elemento catalizador, ¿no? de las protestas sociales para una mayor democratización, y eso en todos los contextos que nos podamos imaginar. Y luego otra línea que creo que es también muy importante rescatar y que lo recoge la propia Agenda 2030 y el propio ODS 5, ¿no? Que habla sobre la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Hay una meta concreta que es reconocer y valorar el trabajo reproductivo y doméstico que tradicionalmente hemos realizado las mujeres y que es un eje de desigualdad total, ¿no? Ese suelo pegajoso, cómo las mujeres vamos a llegar a estar en igualdad de posiciones si tenemos una sobrecarga de tareas reproductivas que socialmente todavía no hay una corresponsabilidad social y no entendemos que es una obligación de toda la sociedad, ¿no? Entonces, la propia Agenda 2030 pone una meta que es reconocer y poner en marcha políticas públicas para socializar estos cuidados. Y esto es absolutamente revolucionario. Algo que antes se reconocía como un aspecto público-privado en los hogares, la perspectiva de género te permite eso. Eso que es privado-público es también político. Lo
lo personal es político y nos concierne a toda la sociedad. Esto para mí es revolucionario y de hecho, por ejemplo, en América Latina están siendo pioneras en poner en marcha leyes de cuidados, sistemas integrales de cuidados que hacen que los estados provean recursos, servicios para el cuidado, por supuesto, de primera infancia, de personas dependientes, ancianas, y esto cambia completamente la manera que tenemos de entender el desarrollo, ¿no? Porque lo importante es la vida, lo importante somos las personas cuando nos enfermamos, los cuidados, poner esto en el debate cuando antes lo importante era el crecimiento económico. Ojo, es importante, pero esto, ¿no?, de lo que estamos hablando de la vida, de lo que pasa en la cotidianidad, esto se está poniendo en el centro de la agenda y para mí esto es revolucionario, aunque realmente haya muchos ámbitos en los que debamos avanzar y, por supuesto, los datos nos dicen, ¿no?, que hay mucho camino por recorrer, pero este cambio de mentalidad creo que está llegando y es importante. Ojo, con muchos desafíos que yo creo que ahora vamos a hablar de ellos. Sí, os quería preguntar, vamos a bajar a pie de calle, ¿no?, al terreno, con ejemplos concretos, con cara y ojos. ¿Cómo debe ser este enfoque de género para que realmente un proyecto de cooperación, de ayuda, tenga un impacto social? ¿Tenéis ejemplos concretos? Creo que Elizabeth tiene uno que me contaste el otro día que era muy interesante, de una indígena peruana. Así es. Sí, nosotros, pues como saben, trabajamos con microempresarias en terreno, muchas en la ruralidad, y específicamente el caso que nos comentaba Romina es María Jorge. Ella es de una comunidad indígena, es Achaninka. Luego lo buscan y se ven más de la comunidad de María, del Perú, específicamente de la selva amazónica. ¿Qué nosotros hemos hecho desde la Fundación Microfinanzas BBVA? Hemos trabajado de manera multidimensional. Como lo comentaba antes, es importante ver más allá de sus negocios, ver en sus hogares también. Estamos trabajando microcréditos específicos para las mujeres como María, que tienen un negocio en su comunidad, que venden artesanías, que a través de él pueden sacar adelante a sus hijos y también incluso dar empleo dentro de sus comunidades. Y a estas comunidades nosotros estamos llegando sobre todo con iniciativas que incorporan la tecnología, la innovación, porque sabemos que la innovación es también lo que nos va a ayudar a seguir acelerando y allanar ese camino hacia la igualdad de género. María, por ejemplo, hoy por hoy dentro de su negocio, su asesor llega a esa comunidad, le toca recorrer largas distancias en moto, incluso a veces a caballo o a pie, para llevarle tecnología a María y que María pueda obtener nuevas habilidades digitales. Hoy por hoy puede cobrar de manera digital a sus clientes. También utiliza un app móvil donde puede ingresar a través de biometría facial. Ella nos contaba que nunca antes había tenido la experiencia y al principio fue como, ¿qué es esto? ¿Cómo lo puedo implementar en mi negocio? Pero ahora ve el valor que hay detrás de eso y eso le ha ayudado a conseguir más clientes, a llegar a más personas. Y vemos cómo cuando les damos oportunidades a mujeres como María, con soluciones específicas orientadas a dar una respuesta a sus necesidades, pues hay un efecto maravilloso y multiplicador para que ellas puedan seguir creciendo y generando progreso tanto para ellas como para sus familias y sobre todo comunidades. ¿Tenéis más ejemplos que queráis comentar? Sí, igual cojo alguno, pero antes de hacer un poquito de digamos, teoría práctica sobre cómo ha ido evolucionando UNICEF, y creo que es un ejemplo entre agencias, o sea, que sería común a las agencias en hacer ese enfoque de género. Y estábamos hablándolo antes de la sesión, ese paso de las situaciones de discriminación de género a los programas que eran ciegos y que no se tenían en cuenta y que podían ser buenos. Y esto estaríamos hablando de hace 30 años, 20 años, pero todavía podría haberlos ahora, ¿eh? O sea que en absoluto a los sensibles, a los que ya incorporan una cierta mirada, y ahí creo que es donde más se dio un cierto lavado de poner, ornamentarlos con una mirada de género, pero no con una profundidad, a que haya una respuesta de género específica dentro de ellos, a lo que me parece especialmente interesante, y creo que es el reto en el que estamos todos, es el que sean
con una capacidad de transformación. Y eso exige ir a las situaciones estructurales. O sea, exige que no nos quedemos en la superficie o de la superficie donde vemos los síntomas, poder llegar a qué está pasando abajo, cuáles son las raíces económico-políticas estructurales, cuáles son las culturales comunitarias y cómo podemos incidir junto con las niñas, con las jóvenes, con las mujeres de una forma genérica en esas estructuras. El ejemplo que me salía a mí es uno en Etiopía y el caso de una chica de 18 años, Bartukan, que fue forzada, que se le intentó forzar desde su familia a un matrimonio a los 15 años, que se resistió, que lo consiguió evitar y que se convirtió en su zona comunitaria en una activista y que entró en un programa de formación que impulsaba UNICEF con aliados locales para formarse tanto en frente al matrimonio infantil contra frente a la mutilación genital y a partir de ahí montar foros, ir casa a casa. Claro, estamos hablando casa a casa contraculturalmente. Creo que esto es muy importante. No estamos en una situación relativamente, en absoluto quiero decir que para vosotras sea fácil y sea cómodo aquí, pero quiero ponerle ese grado adicional de lo que supone ir casa por casa, familia por familia, hablando con adolescentes para explicarle por qué tienen que resistirse, por qué pueden resistirse a los matrimonios antes de que ellas decidan querer hacerlo. A partir de ahí, COVID, vía digital, y entonces UNICEF favoreció el abrir, ya estaban entrando móviles en esa zona, en la zona de Sidama, y se ha llegado a 5.000 niñas adolescentes con este programa solamente en esa zona, con esa formación. Bueno, ejemplo entre otros tantos. Y me imagino que no era fácil, claro, casa por casa, y que os encontrabais, porque los padres son los primeros que pueden ser el enemigo, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que no es lo que nos encontrábamos, es lo que se encontraba ella. Porque la fuerza, claro que tenía ese respaldo de las organizaciones socias locales, pero tiene mucha más fuerza si es una joven de tu propia comunidad, de tu propio entorno, la que te explica, la que te dice por qué, que lo ha entendido, pero que lo puede explicar en su propio idioma, en una conexión horizontal, en lo que hay, pero claro que exige una valentía mayor, hay una penetración mayor y al tiempo hay una sensibilidad y hay un riesgo y hay una valentía mayor también. Cristina, creo que querías tú aportar algo. Sí, bueno, nada, me alegra mucho escucharos y ver que todos tenemos en mente tres palabras fundamentales, ¿no? Que os he escuchado a los tres, ¿no? Uno es conocimiento, otro liderazgo y otro transformación, ¿no? O sea, nosotros desde la Fundación Acciona.org que desarrollamos proyectos de cooperación para llevar acceso a electricidad, agua, saneamiento, o sea, servicios básicos. Para nosotros que es fundamental, lo primero, conocer qué es lo que sucede, ¿no? ¿Cuál es el rol de las mujeres? Al final la desigualdad también está muy basada en supuestos, cómo se ha posicionado a las mujeres y a las niñas históricamente en un lugar. Y, bueno, pues no se ha movido esa perspectiva, ¿no? Entonces, conocer primero cuál es la realidad, cuáles son las dificultades y cuál es ese rol que se les ha asignado para nosotros es primordial, para luego poder hacer un diseño de esas acciones que las tenga ya en cuenta. O sea, tomamos medidas que sean de igualdad y también de equidad. O sea, a veces hay que darles un espacio exclusivo para que puedan hablar, para que puedan manifestar sus necesidades y se sientan libres y cómodas de decirlo con total transparencia, ¿no? Y también para animarlas y darles los recursos necesarios para que se conviertan en lideresas, ¿no? Nosotros formamos unos comités en cada comunidad que representan a la comunidad y son la vía de comunicación con nosotros, ¿no? Para asegurarnos de que el servicio que prestamos es adecuado y cumple con los compromisos. Pues forzamos a que ellas estén presentes en esos comités y así tengan una voz y una representación real de su comunidad frente a los prestadores de servicio. También dándoles empleo
como responsables de los centros de atención a usuarios, ¿no?, que ponemos en marcha en cada una de las regiones donde trabajamos. De esa manera también bueno, pues se empoderan, empiezan a generar recursos económicos que llevan a casa, las sitúa en una posición diferente dentro de su comunidad, y en eso sí que hacemos bastante esfuerzo. O sea, en Panamá también coincidimos que el 80%, si no me equivoco, de los centros que tenemos en marcha, de los centros de atención, están regentados por mujeres, ¿no? Y por último, esa transformación que sea a largo plazo, o sea, que nos esforzamos mucho en que esas iniciativas no lleguen y tengan una duración corta, sino no, el cambio lo generamos, prestamos un servicio a largo plazo y esas mujeres que están liderando permanezcan en esa posición también de responsabilidad, ¿no? ¿Querías añadir algo, Vega? Pues sí, yo, bueno, desde una experiencia de 30 años, ¿no?, de CERAI, en 20 y muchos países, actualmente en menos, pero hemos tenido un recorrido largo y, como digo, desde el mundo rural, efectivamente desde los inicios, ¿no?, que siempre ha habido una perspectiva de género, pero era bastante directa para todo el mundo, ¿no?, respecto a la actuación con las mujeres, por supuesto siempre sabiendo que son las mujeres las garantes de los derechos de la infancia, que son las mujeres las que nunca se deshacen de sus responsabilidades, nunca, las que aseguran que haya comida, que haya semillas, que haya agua mañana, que un niño se cure, cueste lo que cueste, y hablo de muchas culturas en las que realmente el papel cae estrictamente sobre la mujer. Quiero también poner de manifiesto que la transformación que hay en este enfoque con los años, y que ya lleva bastantes años, creo, en cooperación internacional, es que no solo hablamos de un trabajo, por supuesto, con las mujeres, que se hace evidentemente, sino que hablamos de un trabajo de transformación, de enfoque de equidad, de acceso a derechos. Esto implica trabajar con, dependiendo de en qué nivel se esté trabajando, con toda la sociedad, también con los hombres, que pueden permitir o impedir que haya una consecución de derechos, y son muchos los ejemplos que se pueden poner cuando se pone el foco solo en intentar generar un ingreso o una generación de recursos económicos para la mujer. Pues si no ha cambiado la estructura en la casa, soy yo el que tengo el espacio público y soy yo el que gestiono el dinero. Lo que entra lo gestiono yo. Acabo de generar una esclavitud. El acceso a la escuela de niñas es muy positivo en todos los aspectos, pero si no se trabaja con la comunidad de hombres y se les hace entender que no es malo, lo que sea que haya que poner, un transporte exclusivo, una escuela súper cerrada, una supervisión posible de los hombres, lo que sea que haya que poner para que no haya una cerrazón global de esos hombres para decir, no, nuestras niñas siguen sin poder ir a la escuela porque no estamos seguros, porque no queremos que se formen, porque no lo necesitan o por lo que sea. Es muy importante que la aproximación del trabajo sea, vaya directamente a evaluar y a hacer una situación de equidad desde las instituciones, desde las relaciones familiares, desde las relaciones culturales, económicas, etc. Y en este sentido pongo también de manifiesto que el trabajo con las mujeres es un trabajo lento, porque no es trabajar con ellas, que la mayoría suelen ser muy rápidas porque su vida cambia directamente con cualquier injerencia, sino que es trabajar con un entorno, porque las causas de su pobreza, las causas de su disminución de derechos, las causas de que estructuralmente no tengan el acceso a otros recursos, capacidades que sí tienen los hombres, las gestionan, favorecen los hombres o las costumbres o las culturas o las estructuras sociales, y es un trabajo lento. Y quisiera también hacer incidencia en que no siempre deberíamos monetarizar el desarrollo, es decir, que no solo deberíamos enfocarnos en que haya un acceso a recursos, que es importante sin duda, económicos, sino que haya una generación de bienestar que puede venir con una cercanía a recursos hídricos, un acceso a salud, un acceso a formación y que muchas veces son cambios mucho más lentos, mucho menos vistosos, pero que realmente aseguran una posibilidad de equidad en las sociedades.
Hablemos de la palabra mágica que antes Cristina nos adelantaba, transversalización de los enfoques de género para que realmente la cooperación y la ayuda tenga un efecto. Una palabra que hasta julio de 1997 no se tocaba, no existía, la definió el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. ¿Cómo lo bajamos al terreno? ¿Qué significa esto de transversalización? Bueno, al final es un poco lo que hemos venido comentando, ¿no? Y fíjate, ahora Vega hacía un comentario de no monetizar. De acuerdo, o sea, porque es algo mucho más relevante que eso, pero incluso para aquellos que solo piensan en el crecimiento económico, en la monetización de los cambios, ¿no? O de las acciones que se toman, vencer la desigualdad de mujeres y niñas supondría aumentar el PIB entre un 10 y un 35% de los países. O sea, no es solo un tema de las mujeres, de las niñas, no es un tema concreto ni de un lugar único, afecta a todo y es integral y es universal. Por eso es tan importante que sea transversal, ¿no? Que afecte a todas las componentes de la vida social, que todos los actores nos impliquemos en ese cambio, que seamos la población civil, las administraciones públicas, privadas, ONGs, o sea, esto hay que transversalizarlo para todos los sectores y en todos los campos. Y también es necesario reformas estructurales, también políticas, de movilización de inversión, ¿no? Al final, pues, a veces pensamos, bueno, el propio crecimiento y el propio desarrollo global llevará a acabar con la desigualdad. Pues no es eso así, ¿no? O sea, también lo hemos visto en las últimas décadas. No necesariamente el crecimiento y el desarrollo económico conlleva la eliminación de la desigualdad, por lo que eso, hay que tomar medidas que sean transversales, que sean integrales, que generen ese cambio. Marta. Bueno, la transversalidad de género fue un instrumento fundamental que toda la comunidad internacional en los años 90 se aceptó, ¿no? La necesidad de poner en marcha medidas, enfocarse mucho a trabajar por la igualdad de género. Los años 90 fueron como que se alinearon todos los astros para que realmente la comunidad internacional entendieran que si no trabajábamos por igualdad de género iba a ser imposible avanzar en otros objetivos de desarrollo, sea salud, sean económicos, sea educación, ¿no? Entonces, bueno, fue un consenso que actualmente no sé si existe, ¿no? Esto fue posible en el año 95, en la cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer, y no ha habido una quinta conferencia internacional por miedo a que los acuerdos que se acordaron todos los países del mundo vaya un poquito marcha atrás, ¿no? Que esto también un poco de los desafíos en igualdad de género, que no sé si nos dará tiempo a hablar, ¿no? Pero de lo que te habla la transversalidad de género es de esto, es que no hay ninguna política, ningún sector que sea neutro al género. Siempre va a haber relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que tenemos que tener en cuenta, porque si no, nuestras actuaciones van a perpetuar estas desigualdades, ¿no? Y un instrumento fundamental para transversalizar la perspectiva de género, lo habíais comentado lo hemos venido comentando en esta mesa, es tener buenos diagnósticos desde la perspectiva de género. Comentaba Cristina, nosotras hacemos diagnósticos, investigaciones, y ese es el primer paso. Cuando vamos a trabajar, tener un buen conocimiento de cómo son estas relaciones de género estructurales en cada país y en cada contexto, porque género es contextual, las relaciones cambian en función del contexto, en función del país. Entonces, bueno, ver cómo son estos roles de género, ver cómo se distribuyen los recursos y beneficios, cómo es la participación, ¿no? Para poder promoverla. Y una vez que tenemos esta línea de base, por así decirlo, desde la transversalidad, lo que nos permite es poder ir avanzando, ¿no? y creando mejoras. Creo que también es importante que entendamos que la transversalidad implica retos, implica tener conocimiento, tiempo, que decíamos. Estos avances en igualdad de género requieren tiempo, requieren cambio de mentalidad, requieren conocer en cada contexto cuál es el factor limitador, dónde está el factor también facilitador y que te permite, ¿no? Una puerta de entrada para avanzar. Entonces, estos cambios, como digo, son lentos. Entonces, se requieren recursos, se requieren conocimientos, se requiere entender que a lo mejor los resultados no van a ser inmediatos. En algunos casos sí, pero en
en otro, se va a requerir más tiempo. Entonces creo que la transversalidad es un instrumento decisivo, pero que también implica que haya una voluntad política de que realmente es una prioridad y que queremos destinar recursos y formación y personas para que realmente se puedan llevar a cabo, porque si no se evapora. Hay un concepto que se evapora lo más transformador. Ahora que hablas de factores limitadores, un conflicto bélico, por ejemplo, me imagino cómo se hace en un conflicto bélico, lamentablemente muy de actualidad, con lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Sí. ¿Cómo se gestiona aquí un enfoque de género? Bueno, yo no quiero acaparar... Bueno, quizá o sea, sí. es extremadamente difícil, es Sí. donde resulta máxime en el momento súbito y máxime en el que estamos viendo ahora. Este es quizá de los más duros, de los más terribles, con un impacto sobre la infancia absolutamente brutal. Llevan más de 4.300 niños y niñas asesinados. Siguen estando 30 niños israelíes secuestrados y hay una vulneración del derecho internacional humanitario de una forma absolutamente flagrante por todas las partes, ¿no? Es muy difícil, pero ha entrado de una manera, incluso en la respuesta humanitaria, que al menos intentarlo sí se va a intentar. Aquí estamos en una situación extrema en la que bastante es si conseguimos meter camiones por el paso de Rafah y si los trabajadores humanitarios no son asesinados, que ya van 88, y si los equipos humanitarios pueden hacer una mínima distribución. Estando así, pero incluso en esas situaciones ahí ya sí se ha creado un default de hay que pensar en cuanto podamos, hace falta pensar, y en situaciones de conflicto más, digamos, enquistado. Mali estaba leyendo ayer cuando estaba mirando ejemplos, ¿no? En el momento en el que hay una situación de inseguridad, Lago Chad, he conocido, ahí ya se forman los comités de protección. Y el comité de protección suele ser hombres por un lado y suele ser mujeres por otro. Y el de hombres acaba cuando se reúne en un cuarto de hora y el de las mujeres en 2 horas. Y es en 2 horas porque los riesgos, es un levantar riesgos. Y a partir de ese levantar riesgos que amenaza a mi protección, especialmente en unas circunstancias de inseguridad como la que hay en Lago Chad, con un conflicto cruzado entre países y entre pastoralistas y agricultores. Y desde ahí es desde donde puedes tomar acción también en la respuesta humanitaria y lleva a que las letrinas las puedas acercar al ámbito comunitario o que les pongas luz o que la salud esté más, el momento sanitario esté más cerca. El tema distancias y luces, bueno, es algo que se fue incorporando en las respuestas humanitarias como algo crítico, especialmente cuando ya eran algo más estables. Aún así hay algunos momentos en los que es crudo. Pero dejadme una reflexión última, un poquito más genérica y quizá algo más disruptiva, como viejo en esto ya. Y yo, de la transversalidad de género, hubo un cierto momento en el que creo que se nos quedó corto. Y que creo que fue y que tuvo ese momento en el que Marta estabas diciendo. Y mi percepción al cabo de unos años de esto fue que en el marco lógico ya era el ítem 34, en el cual es relativamente fácil en la formulación poner, y en este proyecto toca. Entonces creo que sí hay una renovación y los indicadores, por tanto, muestran también, algo tendrá que ver que los indicadores de equidad de género sigan yendo para abajo con que en la cooperación no lo hayamos hecho todo lo bien que lo deberíamos hacer, aunque hay otros muchísimos factores mayores. Creo que necesitamos más programa vertical, específico hacia mujeres, niñas, que vaya específicamente con objetivos de rotura de las brechas y de acercamiento, y creo que la exigencia sobre los no verticales tiene que ser muy transformadora y muy sistémica, ir a la raíz, o si no, se nos quedará en ese barniz que hace falta para que la financiación llegue. Ya que abrías la ronda de reflexiones y retos, si os parece, seguimos, antes de acabar, si queréis seguimos por este orden. Elizabeth, reflexión, reto. Sí, algo que nosotros hemos visto en todo este camino abogando por la igualdad de género es que uno de los retos que tenemos, no solamente en América Latina, pues, sino a nivel mundial, es conocer a detalle
cuáles son las situaciones diversas que enfrentan las mujeres. Algo que nos ha funcionado muy bien es tener la visión multidimensional y también interseccional, porque no es la misma condición de una mujer refugiada o una mujer rural. Y en esa línea debemos desarrollar más iniciativas con esa mirada tanto de género como de manera interseccional. Hay también que ponerle empeño en iniciativas que ayuden a reducir esa gran carga de cuidados que tienen las mujeres hoy por hoy. Y por supuesto algo que no podemos dejar de lado son las brechas que enfrentan, las brechas digitales que enfrentan las mujeres, porque la innovación y la tecnología desde la Fundación Microfinanzas BBVA hemos aprendido que ayuda muchísimo para allanar ese camino hacia el progreso y sobre todo el trabajo colaborativo, las alianzas, porque sabemos que solos no podemos hacerlo, solos no podemos avanzar hacia mayor equidad e igualdad de género. Y si más actores se unen, ya sea a nivel de sociedad en general, Estado, instituciones y por supuesto las propias involucradas en este proceso, las mujeres, así vamos a lograr seguir avanzando de una manera más acelerada, que ya tenemos bastantes retos pendientes y cada vez se acerca más esa meta hacia conseguir la igualdad de género, ¿no? Entonces ese trabajo colaborativo diría que es lo más importante y algo que ha resultado muy bien en esa estrategia integral de empoderamiento económico de las mujeres dentro de la Fundación. Marta. Sí, hablábamos de los conflictos armados y quería destacar también que un elemento muy importante de incorporación de la perspectiva de género en la agenda de desarrollo fue la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que, bueno, por primera vez, reconocido internacionalmente, se vio que los conflictos armados tenían un impacto diferenciado en las mujeres. Las mujeres siempre han sido un territorio, el cuerpo de las mujeres siempre han sido un territorio de guerra como manera de minar la moral del adversario. Esto ha ocurrido siempre, pero si nos ponemos las gafas de género, la comunidad internacional lo visibilizó y puso en marcha medidas a través de esta resolución para atenderlas. Uno es ver estos impactos diferenciados, violencia de géneros específicas, que ya son incluso identificados como crímenes de lesa humanidad gracias a todo este trabajo, ¿no? Pero también muy importante la participación de las mujeres, por supuesto todo lo que ha comentado José María, que implica hasta cómo diseñar los refugios, ¿no? Un montón de factores, pero sobre todo implica la participación de las mujeres en todas las fases del conflicto y de la respuesta a los conflictos y también en las negociaciones de paz. Y aquí sí que quería rescatar también que la perspectiva de género va incluso más allá, y lo vemos en el conflicto actual, ¿no? Entre israelitas y palestinos, que vemos que las mujeres de ambos países llevan décadas uniéndose y hablando y abogando por la paz, ¿no? Las mujeres israelitas y palestinas llevan, como os digo, muchísimos años, ¿no? Pidiendo que haya paz y que haya fin al conflicto. La perspectiva de género también te habla de esto, lo comentaba antes, de poner la vida en el centro, que lo importante somos las personas, porque son las mujeres, madres, ¿no? Son principalmente quienes impulsan este movimiento, pero mujeres en general, quienes conocemos cuál es la situación real que pasa en las comunidades, cómo nos afecta, ¿no? Y son ellas quienes están impulsando este movimiento de paz, ¿no? Y pedir que por favor acaben las guerras y que tengamos otra lógica, que no sea la belicista a la hora de organizarnos y de vivir y de organizarnos como colectividad, ¿no? Y luego, de cara a los desafíos, bueno, son muchísimos. Pero sí que si ya nos concretamos a nivel de cooperación internacional, insisto siempre en la importancia que hemos venido comentando de tener un buen conocimiento de los países en los que trabajamos sobre cuál es la realidad, porque si no vamos como elefantes en una cacharrería, y lo decía Elizabeth, no solo por desigualdad de género, sino desigualdad de género interseccional, que no es lo mismo en una comunidad indígena, que no es lo mismo, que varía y que tengamos. Yo creo que ahí es donde tenemos que destinar esfuerzos, a tener un buen conocimiento sobre causas estructurales de las desigualdades para ver cómo impulsar mejores proyectos más adaptados a las realidades concretas y reales, ¿no? de la situación de las mujeres, y que impliquen también proyectos que enmarquen a toda la colectividad. Y luego, en la línea de lo que comentaba también José María, ¿no? Hablabas, ¿no? de proyectos más volver, ¿no? a trabajar para no perder, vaporizar esta parte más transformadora del mainstreaming en mujeres y niñas. Yo diría también trabajar temáticas transformadoras.
como puedan ser, lo comentaba al inicio, el tráfico de niñas, mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pues que nos orientemos a hacer grandes esfuerzos a trabajar estas temáticas que son realmente muy representativas, ¿no?, de las desigualdades en el mundo. Y luego los desafíos también, esto de la igualdad de género interpela a unos países, a otros, pero nos interpela a todos y a cada una de nosotras, ¿no? Entonces yo creo que un desafío es que también nos miremos hacia nosotras, ¿no?, y que veamos cómo nos organizamos, cómo trabajamos esta parte más cultural, más de conciencia, ¿no?, que eso también es un trabajo que podemos hacer todos y cada una, ¿no? Creo que esto es importante también. Vega. Pues bueno, yo también recogiendo un poco las apreciaciones y desde el punto de vista de trabajo de nuestra organización, abrazando el que trabajamos por la soberanía de los pueblos, los derechos de las personas, desde una perspectiva, por ejemplo, ecofeminista, que integra la interacción con la tierra, que es lo que nos soporta, el medio ambiente. Sin medios físicos no tendríamos vida, y hay que poner la vida natural en el centro, pero hay que poner la interrelación entre personas en el centro desde un punto de vista de género, desde un punto de vista feminista. Para mí la transversalización del enfoque de género en la cooperación es la nata del vaso. Hace muchos años que se trabaja con ella. Yo invito a que todas las personas, como personas, porque tanto desde la cooperación internacional como desde cualquier desigualdad nos apela tanto a cada persona individual como a nuestra zona, como a nuestro país, como a nuestro trabajo, como al mundo entero. Entonces las relaciones globales son cada vez más lógicas, más patentes, y todos somos conocedores y conocedoras de que nos alberga un mismo ambiente, nos alberga un mismo derecho de personas. Entonces el poner en el centro a las personas y a la vida genera un prisma diferente y genera una forma de transversalizar, de ponerse esas gafas, y que constantemente en cualquier acción, en cualquier situación en la que estemos mirando con ese enfoque de igualdad, equidad, aceptación entre mujeres y hombres, entre minorías y mayorías sociales, entre personas con discapacidad, entre personas dañadas por algún tipo de discriminación. Y con esas gafas, que es para mí el inicio de la transversalización, trabajar directamente en género, porque la mujer es la garante de los derechos sociales, es la que por lo menos garantiza el bienestar de la infancia. Eso, en una generación, estamos hablando de que cada sociedad, no tenemos que tener miedo en focalizarnos en trabajar con la mujer, mejorando las situaciones de la mujer, porque primero es un punto de vista que hasta ahora no tenemos tan patente y que es un nuevo prisma. Segundo, es un prisma mucho más pacífico, central, humano, humanista, y es un prisma que nunca se va a olvidar de los derechos humanos, de los derechos de la infancia, que al final en cualquiera de nosotros, por supuesto, trabajamos por la mujer, pero evidentemente los niños y las niñas son los garantes de todos los derechos. Entonces, el trabajo con las mujeres, hacia las mujeres, y con un enfoque de género, con hombres, con sociedades, pretendiendo una igualdad, no tendremos posibilidades de confundirnos, porque es el trabajo que va a garantizar que estemos haciendo un desarrollo humano, un desarrollo integrador, un desarrollo justo. Las mujeres no se van a olvidar de los hombres, nadie se va a quedar atrás, pero sí necesitamos ver el desarrollo, el avance con otros ojos, ¿no? Y creo que de ahí van a venir muchas soluciones y muchos cambios. Cristina, para terminar. Bueno, la verdad que mis compañeros han enumerado, identificado fenomenal los retos principales, y yo tenía en mente un reto adicional que tiene la lucha contra la desigualdad de género, que es que mujeres y niñas somos las personas más vulnerables en cuanto sucede algo, ya sea un conflicto armado, ya sea una crisis económica, ya sea una crisis sanitaria, como pasó con el COVID. Somos las primeras que nos vemos afectadas y a las que el impacto nos llega de manera más contundente, con lo cual, bueno, pues siempre un poco recordar que esas medidas políticas y cambios, cuando sucede algo que impacta de manera significativa, ¿no?, a una región, a un país o incluso a nivel mundial, hay que volver a prestar una atención específica, ¿no?, a esta problemática, porque nos afecta de una manera diferente.
Son las 11:04, ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todas y a José María, que te he llamado José Antonio antes, creo, Es igual, no y te lo he preocupes. dicho antes, que los nombres compuestos... Es un nombre precioso también. O sea que... José María, Elizabeth, Marta, Vega, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos los que nos habéis acompañado hoy aquí, a quienes nos habéis seguido vía streaming, y nos vemos en el próximo encuentro en La Vanguardia. Hasta luego.